Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas al programa Pioneros en el Mundo, aquí acompañándoles por Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana. Así también nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, específicamente en Spotify, bajo el programa Pioneros en el Mundo y en Huellas del Futuro, el canal de la Católica. Aquí damos a conocer iniciativas internacionales de cooperación para viajes académicos, intercambios estudiantiles, conferencias, testimonios de nuestra comunidad universitaria y diferentes proyectos que apoyan todos y cada uno de ellos la misión de la universidad. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el exalumno de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, Rafael Hernández Colón, el arquitecto José David Mejías Morales. Saludos, José David, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, todo bien y gracias a ti por la invitación, de verdad que me siento muy honrado No, por estar en este gracias, espacio. gracias por acompañarnos, porque para el público que nos escucha, José David es exalumno, como mencionamos, de nuestra Escuela de Arquitectura y queremos que compartas con nosotros algunas de las experiencias internacionales que has tenido en tu proceso formativo, académico, profesional, desde tu bachillerato aquí con nosotros en la Católica hasta el doctorado que actualmente estás realizando en diseño en Florida. Así que para comenzar, José David, ¿de dónde eres? Cuéntanos un poco de ese trasfondo tuyo. Bueno, soy de Ponce, Puerto Rico, ¿verdad? Nací aquí, criado acá. Este, y nada, O sea que quiero cuando empezar. Ajá. no, perdóname, cuando conociste la escuela, naturalmente, al ser ponceño, eso era una de las primeras ofertas académicas que tuviste como Pues, parte de tu búsqueda de esa carrera profesional. pues curiosamente no lo fue, porque yo era una persona que tenía muchos intereses, por así decirlo. Así que cuando estaba ya en cuarto año, ¿verdad? En grado 12 de high school, uno con 18 años, pues me fue un poquito retante el pensar que tenía que decidirme sobre qué iba a estudiar y qué iba a definir el resto de mi vida. Luego de mucho analizar, opté por que iba a estudiar cine, porque Mm, en high lo que me gustaba era pues escribir, hacer los libretos de las obras de teatro del colegio donde estaba, que era el Colegio Ponceño, y dije, no, voy a estudiar cine, pero no hay una escuela de cine en Puerto Rico. Así que, mientras tanto, el plan B era ver qué iba a hacer ese año, ese primer año, ¿verdad?, de universitario, para no quedarme en mi casa, en lo que decidía entonces a dónde iba a estudiar cine. Casualmente siempre fui una persona, como te dije, que tenía muchos intereses. Y cuando tuve una profesora, Pilarín, en el colegio, eh, que me dice, Pilar, me dice, mira, tenemos este ejercicio, hay que hacer una maqueta. Y pues todo el mundo hizo la típica maqueta que a muchas escuelas le dan, pero a mí me dio con consultarle a mi mejor amigo, que su hermano era arquitecto, y le dije, tenemos que hacer esta maqueta con él. El cuento corto es que eventualmente esa fue mi primera experiencia como arquitecto, que esta persona que es Jesús Omar García terminó siendo profesor en la escuela de diseño y es él quien me dice, mira, tú que no sabes que vas a estudiar aún, la Católica está próxima a fundar una nueva escuela de arquitectura y sé que te ha gustado el cine y parte del currículo va a ser que van a enseñar unos programas de animación que se usan en la industria del cine. Date la vuelta a ver qué tal. Y así fue, me di la vuelta, aproveché que había una orientación gratuita y pensé que solamente iba a estar un año para luego llevarme esas herramientas a la escuela de cine y sin embargo, pues para mi sorpresa, terminé enamorado de la profesión y pues es la profesión que hasta el día de hoy ejerzo. De hecho, ¿cuáles son esos elementos que te hicieron ver la arquitectura como esa profesión distinta a esa pasión que tenías por el cine? Pues fíjate, es que yo le veo muchas similitudes y entre ellas un poco, yo estaba bien consciente de que eh, cuando uno es director de cine o cuando estás haciendo un proyecto tan grande como una filmación,
pasa parecido a la arquitectura, que es que por más que exista la visión de un director o de un arquitecto de una obra, la obra siempre es más grande que ese propio autor, ¿verdad? No existe ese autor único, a pesar de que la propaganda o los medios nos intenten vender la idea del autor único. Son profesiones que, por más pequeña que sea la obra a producir, requiere de la participación de un montón de personas, con distintas visiones, con distintos backgrounds, ¿no? Con distintas educación y perspectivas del mundo. Y eso fue un atractivo que siempre tuve, porque sabía que me iba a dedicar a algo creativo, que era lo que buscaba, y que ese algo iba a ser más grande que yo. Y como parte de esta experiencia formativa, no solamente te apasionaste por lo académico per se, sino también que comenzaste a dar unos pasos de liderazgo tanto en asociaciones estudiantiles como en el Senado académico. ¿Qué te motivó a dar esos pasos también y dar la milla extra en esas trincheras, digamos así? Pues mira, primero yo creo que es casi una obligación, ¿no? Sentía que era una obligación en ese momento dado, ¿verdad? Ser parte de la primera clase de la escuela, estar en esos momentos de fundación. La escuela en ese momento se presentaba como una opción muy de avanzada y muy revolucionaria, ¿no? Era en ese momento, en el 2009, la única oferta académica de arquitectura que era completamente digital y utilizando todas las tecnologías disponibles, era de la Católica. Y era para mí bien importante que existiera un grupo estudiantil que había estado en esos años de fundaciones y que a través del liderazgo y las asociaciones, pues pudiera darle continuidad a esa misión que tuvo la escuela al fundarse. Así que rápidamente me di cuenta que nada, que todo tiene que empezar en algún momento, ¿verdad? Pues claro, la escuela comenzó sin un senador estudiantil, no teníamos el requisito de tener 3 años como estudiante para poder estar en el Senado, que era por lo menos el requisito en ese momento dado. Tampoco teníamos una asociación que agrupara a los estudiantes. Así que creo que mi bagaje entre los Boy Scouts y habiendo sido presidente de la clase en el Colegio Ponceño, pues era como un paso un poco natural, ¿no? Decir que quería ser ese primer senador y que como primer senador, pues entonces tenía la misión de también ayudar a los estudiantes a fundar esa primera asociación estudiantil, que entonces la fundamos y entonces en ese entonces se llamaba Movimiento de Arquitectura Social. Algunas de las actividades que realizaron como parte de esa Pues asociación. Movimiento de Arquitectura Social, yo lo recuerdo con mucha nostalgia en el buen sentido. Es uno de los proyectos más bonitos que creo que he tenido la oportunidad de trabajar, incluso al día de hoy, ¿verdad? Que más de 10 años después te puedo decir que sigue siendo uno de los proyectos favoritos. La idea era poderle presentar al público, ¿verdad? Al puertorriqueño, que la arquitectura no era un servicio para aquellas personas simplemente con dinero y que era una herramienta y algo que tenía que estar a acceso de todos. Así que hicimos un sinnúmero de iniciativas. Nosotros comenzamos dando charlas en la legislatura municipal, eh, dimos bueno, todo comenzó primero con un Parking Day, ¿verdad? Que los que conocen el Parking Day, básicamente se escoge, en ese momento estaban los parquímetros todavía en Ponce, el parquímetro lo convertimos en un área de parque y una escultura. Y ahí ese mismo grupo de estudiantes, pues nos dio con fundar entonces la asociación y entendíamos que la obligación era sacar la arquitectura de la escuela, de esas 4 paredes de la escuela. Y así como habíamos hecho ese evento, había que hacer otros más. Así que empezamos a hacer instalaciones públicas en algunos comercios de la zona, en parques como el Dora Colón Clavel, dar charlas de arquitectura en la legislatura municipal. Cuando vino el Carnaval Ponceño, dimos unos talleres sobre cómo usar materiales reciclables a la hora de construir las carrozas e incluso terminamos dando una conferencia en la Universidad de Puerto Rico en Ponce sobre el impacto de la tecnología en la profesión de la arquitectura. Bueno, y esas experiencias estudiantiles no solamente eh, impactaron la región local aquí en Ponce, sino también que tú quisiste moverte a nivel internacional y tener experiencias de estudio en el extranjero, como fue el Architectural Association Visiting School en Londres, así también como un semestre de estudio en Nueva York. Obviamente este programa Pioneros en el Mundo tratamos de compartir estas iniciativas y motivar a los estudiantes, a los profesores, a que salgan de nuestras fronteras
de Puerto Rico y vivan esas experiencias. ¿Qué nos puedes narrar brevemente de tus experiencias en Londres y en Nueva York? Mira, pues, como ya mencioné, arquitectura nunca fue la primera opción, ¿verdad? No crecí pensando que iba a ser arquitecto. Y ese cuestionamiento sobre a qué debía dedicar mi vida es un cuestionamiento que nunca se ha ido, ¿verdad? No quiere decir que me cuestionen por qué soy arquitecto o no, sino que siempre tengo presente, pues eso, ¿verdad? El cuestionarme a qué quiero darle la vida. Y pues hubo un momento que genuinamente tuve ciertas dudas de continuar mis estudios en la escuela de arquitectura y de si era la arquitectura lo que quería perseguir. Y acababa de llegar una profesora que se llamaba María Julia Escalona, que se llama María Julia Escalona, y ella me estaba contando de este programa que estaba surgiendo entre la Universidad de Illinois en Chicago y la Architectural Association en Londres, que es una escuela independiente de arquitectura, y cómo ellos iban a dar un programa de verano, ¿verdad? Esto era verano del 2013, en Londres, como continuación de un programa que ya había primero pasado en Chicago y que ahora se movía a una segunda fase en Londres. Y yo me puse a investigar y básicamente esa escuela, una escuela muy famosa a nivel internacional, estuvo su programa de maestría que fundaron en el 96, ha estado siempre en las primeras posiciones a nivel internacional como programa graduado de arquitectura. Y yo decía, bueno, pues antes de yo tomar la decisión si abandonar la carrera o no, voy a intentar ir a esta escuela, que es de las mejores en el mundo, porque pues si no me gusta estar en las mejores del mundo, pues entonces el problema soy yo. Y para mi sorpresa nuevamente, yo creo que ese viaje fue todavía hoy posiblemente la decisión que yo puedo mirar hacia atrás y decir, esta decisión cambió mi vida. Este, Ir a ese viaje el programa tiene una duración de 3 semanas, hablaba un poco de los temas que están de boga ahora aquí, como la gentrificación. Teníamos que estudiar una comunidad que se llamaba Fish Island y que básicamente era una comunidad de artistas muy cercano a la zona que se había gentrificado luego de las Olimpiadas del 2012 en Londres. Y un poco era la idea de qué tenía que pasar con esta zona, si debía gentrificarse o no, o cómo atender ese asunto. Pero más allá de que el programa, lo interesante yo creo que fue la experiencia de poder estar en un grupo de 22 personas donde todos eran de distintos países y darte cuenta nuevamente que la arquitectura tiene distintas definiciones de acuerdo al contexto en donde se encuentra o al país que lo define. Y lo que nosotros entendemos por arquitectura en Puerto Rico o en Estados Unidos no necesariamente es lo mismo que entienden por arquitectura o arquitecto en Rusia, en India, en Alemania, en Chile y en todos esos otros países que fueron parte de este programa. Así que para mí el compartir con esa calidad y variedad de estudiantes de distintos países fue lo principal. Y en todo, no tan solo en cómo ellos hablan de arquitectura, sino en cosas tan simples como a la hora de imprimir y de hacer las presentaciones, tú te dabas cuenta que ya tenías como un adoctrinamiento de cómo se presentaba en Puerto Rico y los otros estudiantes presentaban de maneras muy distintas que nunca había visto. Y era porque pues allá la tradición no es presentar en otro formato. Y la experiencia en Nueva York fue de alguna manera coordinada por nuestra escuela de arquitectura. Sí, pues cuando regreso del viaje a Londres, tenía ya la sangre llena de internacionalización y se me hacía un poco difícil el pensar que iba a pasar un semestre en Puerto Rico porque yo decía, es que yo necesito más de esto. Mm. Así que cuando llego resulta que la Escuela de Arquitectura estaba organizando un semestre de estudio en Nueva York por primera vez. Y era una iniciativa bien interesante porque no es que era un viaje, era un semestre completo de Claro. estudios, pero Ujú. tampoco era intercambio con ninguna institución. Sí. La Católica había escogido unas facilidades que se las prestó el Centro de Estudios Puertorriqueños en CUNY, en Hunter College, le prestó esas facilidades físicas, pero entonces la escuela se encargó de buscar profesores de distintas instituciones. Entonces, y de distintas profesiones. Y el currículo estaba enfocado en paisajismo, urbanismo y planificación y mercadeo. Y otra vez fue una experiencia genial, particularmente las críticas, ¿no? En arquitectura hiciste esta dinámica de tú presentar el proyecto y un jurado. Tener un jurado que no fuese arquitecto, tener un jurado que fuese en su mayoría
compuesto de planificadores o incluso de líderes comunitarios de la ciudad de Nueva York, una ciudad que es muy exigente, donde sus ciudadanos son muy exigentes con lo que se hace, pues cambió también otra vez un poco mi visión de la arquitectura, porque más allá de cuestionarte decisiones formales o cosas de la práctica, recuerdo una pregunta muy sencilla y me decían, está bien, entonces ese edificio está hermoso, ¿por qué yo iría ahí? ¿Por qué yo iría a ese restaurante y no a los otros cientos de restaurantes que hay en la ciudad? ¿Qué hace ese restaurante distinto? ¿Qué eso aporta a la comunidad? Y ese approach a nivel de planificación macro de una ciudad tan densa como Nueva York y esa experiencia de recibir ese feedback de líderes comunitarios de allá, pues fue súper enriquecedora. A mí particularmente me fascina escuchar esta historia porque resuena mucho con otras de estudiantes que en su proceso universitario el viaje académico, sea de 2 semanas, o la experiencia de intercambio a México, Bolivia, España, resulta muy transformadora. Incluso los profesores cuando ven regresar a los estudiantes dicen, la persona que llegó es totalmente distinta y en muchas de las ocasiones están más comprometidas con la profesión. En tu caso, pues nos dices que fue crucial el que tuviese la experiencia en Londres y pues me llama mucho la atención porque volvemos de querer estudiar otro campo relacionado también con las artes, decides optar por la arquitectura, te comprometes con la arquitectura y a tal punto que continúas estudios graduados. Me encantaría que nos comentaras por qué seleccionaste estudiar una maestría en SciArc en Los Ángeles, California. Sí, pues mira, eso, yo creo que, a veces uno tiene unas metas, pero cómo se van desarrollando, pues la vida te da sorpresa. Este, yo, por alguna razón, ¿verdad? Nuevamente, fue bien importante, yo creo que ser parte de esa primera clase de la escuela y de participar de literalmente la creación de la institución, ¿no? Entonces, tú poder estar allí con ese decano, con Abel Minla como decano fundador, diciéndote, la idea de la escuela es esto, y este currículo se hizo por tal razón, y esto lo estamos haciendo por esta otra razón. O sea, eso es como que empapa, ¿verdad? Me empapó como estudiante de una profundidad de por qué la institución estaba aquí, mucho más profunda, valga la redundancia, que tal vez la experiencia, ¿verdad? De otros estudiantes. Y recuerdo que Abel siempre dijo que la escuela que él utilizó como modelo era SCI-Arc, que era el Southern California Institute of Architecture en Los Ángeles. E incluso cuando yo estaba en tercer año, él trajo profesores de esa escuela como profesores visitantes a dar cursos de diseño en la Escuela de Arquitectura aquí en Ponce, de la Católica. Y casi que fue como, otra vez, ¿verdad? Dije que me gustaba esto de escribir, las películas, y sentía que era como que había que cerrar el capítulo de esa manera, ¿no? Esa experiencia académica, o por lo menos me creía yo, tenía que culminar en el lugar que usó ese decano fundador para fundar la escuela donde pude asistir aquí en la Católica. Así que SciArc siempre estuvo en una de esas opciones por esa razón, al igual que Architectural Association, ¿verdad? Por la experiencia en Londres, pero terminé yendo a SciArc porque precisamente con esa idea de traer profesores extranjeros a la Católica, yo pude conocer entonces a Tom Wiscombe, que era el director de los programas subgraduados en la escuela, a Marcelo Espina, que era el director de las maestrías de posgrado, y Hernán Díaz Alonso, que terminó convirtiéndose en el director y el CEO de SciArc. Así que triunfa SciArc por esa conexión personal que puede tener con esos profesores estando en la Católica. Y terminó escogiendo la institución por esa cercanía personal, ¿verdad? Porque quería estudiar con Marcelo Espina, quería estudiar con Hernán Díaz Alonso, más allá que ir detrás de una institución o el prestigio que un nombre institucional pueda tener. Claro, y una cosa es el querer ir a una institución y optar por unas razones, pero ¿cuál fue el impacto que tuvo la maestría en SciArc en ti a nivel personal y a nivel profesional? Pues mira, pues yo creo que otra vez fue una cuestión de seguir abriendo visión de mundo, ¿no? O sea, seguir abriendo horizontes, perspectivas distintas. Una de las cosas que no comenté, que es bien curioso, que es que ya yo estando en Puerto Rico leía libros de estos profesores y todos ellos, esos tres por lo menos en particular, mencionaban el cine como fuente de inspiración. E incluso Hernán decía que él sentía que era un director de cine encerrado en un cuerpo de arquitecto. ¿No? Entonces, hago un poco el chiste, ¿verdad? Porque pues resonaba obviamente en mí el que había decidido abandonar una carrera en cine por seguir una carrera en arquitectura. Pero otra vez, Sayar es una escuela
de 500 estudiantes divididos entre programas subgraduados y graduados y con aplicaciones de sobre 90 países. Así que yo estuve, nuevamente me tocó ser pionero y ser parte de la primera clase de una maestría de posgrado que se acababa de abrir en tecnologías para arquitectura, donde se iba a estudiar programación, robótica, fabricación digital, fotogrametría, lo último que hubiera en la tecnología y cómo eso se podía aplicar entonces a la profesión de la arquitectura. Y la clase éramos 12 estudiantes y nuevamente de esos 12 estudiantes eran 12 países distintos. ¿Sabes? Estamos hablando de Egipto, eh, 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 Taiwán, China, Turquía, Grecia. Era fascinante. Y no tan solo compartir con esos 12 de mi clase, sino que la escuela, en eso nuevamente se parece mucho a la de Ponce, es este edificio que mide un cuarto de milla de largo y que se utilizaba para reparar trenes. Entonces, la configuración es parecida a la de Ponce en el sentido de que tienes un gran pasillo largo donde todos los proyectos de los estudiantes se pegan en la pared. Así que todos los días uno recorría ese pasillo lleno con los proyectos de 500 estudiantes de 90 países distintos. Y es imposible tú decir que esa experiencia no te cambia la vida. Y definitivamente eso me hizo ver la arquitectura a una escala mayor que la de Puerto Rico y entender, ¿verdad?, cómo funcionaban las universidades, cómo los profesores daban apoyo, qué rol tenía esa escuela dentro de la ciudad de Los Ángeles, porque también, ¿verdad?, un poco para seguir haciendo esa analogía con la escuela de Ponce, la escuela de SciArc se pone en el downtown, en el centro histórico de Los Ángeles, cuando el centro estaba abandonado y luego se puede ver hoy el resultado en los alrededor de haber anclado esa escuela ahí, donde ahora hay desarrollos de vivienda para los estudiantes, comercio para los estudiantes, tiendas de materiales de arte para los estudiantes. ¿Y cuál fue tu proyecto, no sé, de investigación o el proyecto aplicado que realizaste como requisito de esa maestría? Pues en aquel entonces estaba bien de boga el Bitcoin, así que el proyecto que tuve fue un proyecto bien interesante porque básicamente pretendía atar varios problemas, uno de ellos siendo, ¿verdad?, que es un problema que existe en todas partes del mundo, el problema de de la vivienda asequible, ¿no? Entonces, pues, teníamos que en Los Ángeles cada vez las viviendas pues eran mucho más caras y muy inaccesibles para los estudiantes y los jóvenes profesionales. Y entonces había este proyecto ya donde se estaba interviniendo la canalización del río de Los Ángeles, ese que vemos en la película de Terminator 2, este, para volver a recuperarlo como un elemento natural. Y también se estaba viendo qué estaba pasando en esos lotes cercanos al río que podían nuevamente contribuir a la ciudad. Y pues resulta que en uno de estos lotes hay una antigua prisión abandonada ya hace unas décadas. Y básicamente, pues mi idea fue, ok, pues voy a recuperar este espacio y voy a tratar de atender este tema de la vivienda asequible. Y la idea era que como la cárcel es un lugar inhumano, no es un lugar hecho para castigar, hecho para pasarla mal, donde no se busca el bienestar de la persona, esa cárcel, en vez de yo transformarla en la vivienda, la quería transformar en un centro de minería de bitcoins. Y vamos a convertir eso en un gran centro de minería. ¿Por qué? Porque luego entonces encima de la prisión íbamos a construir las nuevas torres de vivienda y cada persona que pudiera adquirir uno de estos apartamentos iba también a adquirir a la misma vez una participación dentro del negocio de minería de Bitcoin. Y la idea entonces era que el dinero que esa minería de Bitcoin produciera, pues se iba a utilizar para subsidiar los costos de vivienda que las personas iban a tener. No, genial, José David, ¿verdad? Gracias, gracias por darnos esta perspectiva de tu historia académica, profesional en Puerto Rico, en Los Ángeles. Una última pregunta antes de irnos en este primer segmento. ¿Tuviste la oportunidad de ejercer algún tipo de trabajo mientras estuviste en California? Sí, mira, yo me graduó una semana antes del huracán María. De hecho, me graduó el weekend que pasó el huracán Irma, entiendo que era que se, ¿verdad? El Sí. anterior a María. Así que nada, me quedo obviamente celebrando con los compañeros. Esa semana después llega el huracán María y mi mamá me dice, aquí no hay ni luz, ¿verdad? Aquí el país está bien afectado
no sé qué vas a hacer, ¿verdad? Si viraras a Puerto Rico. Y como de todas formas ya yo tenía unas metas de precisamente aprovechar que estaba allá, tener la experiencia de trabajar en el extranjero, tener la oportunidad de ver cómo se hacían las cosas fuera de Puerto Rico, independientemente que regresar siempre estuvo en la mira, pues dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo correcto es quedarme acá. Y quedarme acá fue que de Los Ángeles empiezo a solicitar trabajo a distintas compañías, a más de 60 compañías, porque siempre es muy difícil conseguir ese primer trabajo. Este, Así que cuando finalmente conseguí varias entrevistas, hubo una compañía que se llama GKW Architects, que está en Campbell, California, eso es al norte y Los Ángeles está al sur, que me dice, eh, qué raro que tú, siendo SIR, quieres solicitar aquí, ¿verdad? Porque en una compañía famosa. Y yo le digo, pues lo que pasa es que mi prioridad es hacerme licenciado. Y para yo lograr eso, yo necesito tener la experiencia completa de un arquitecto, desde bregar con el cliente, preparar los contratos, poder diseñar, ¿verdad? No solamente ser el rol de asistente. Y ahí me dice, bueno, pues eso sí lo puedes venir a hacer acá, pero estamos a 6 horas de distancia, tendrías que mudarte y la paga es esta, ¿verdad? Y no era una paga muy buena tampoco. Pero yo dije que definitivamente eso era lo que yo necesitaba para poder alcanzar mi meta de la licenciatura lo más rápido posible. Así que alquilo un U-Haul, me mudo aquí, de hecho me mudé en el weekend de Thanksgiving, de Acción de Gracias, así fue un viaje de 10 horas y sin conocer nada de Campbell, pues decidí empezar ahí, y empecé a trabajar en esta firma haciendo casas, viviendas unifamiliares, ¿verdad? Casas privadas para personas, para una familia, alrededor de toda la bahía de San Francisco, de Silicon Valley, ¿verdad? Como la gente quiera conocerlo. Y pues eso fue muy bueno también profesionalmente porque no solamente sí pude aprender todas esas herramientas que necesita un arquitecto para correr una práctica, sino que también pude la oportunidad entonces de visitar. Cada proyecto era una ciudad distinta y yo podía visitar esa ciudad, conocer las comunidades de esa ciudad, entablar conversaciones en la alcaldía con la oficina de permisos, con la oficina de planificación. Me tocó mucho ir a vistas públicas, ¿no? Entonces conocer las comunidades que se oponían incluso a algunos de los proyectos que yo estaba proponiendo y poder estar en esa mesa y sentarme con ellos y escuchar por qué ellos entendían que el proyecto se podía hacer de una mejor manera para luego coger esos reclamos, ¿no? Y convertirlos en parte del proceso de diseño, pues otra vez pues, fue una experiencia fenomenal definitivamente. Bueno, José David, nuevamente gracias por lo que vas compartiendo con nosotros. Apreciados amigos y amigas que nos escuchan, vamos a realizar una pausa para regresar en breve a Pioneros en el Mundo y así continuar conversando con el arquitecto José David Mejías, exalumno de nuestra Escuela de Arquitectura. No se retiren. Una visión del globo. A otro nivel. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy compartiendo con el exalumno de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, el arquitecto José David Mejías Morales, quien ya nos ha compartido varias anécdotas sobre su formación en la arquitectura a nivel de bachillerato, de maestría y un poco sobre su trabajo en California. Pero háblanos, José David, ¿cómo fue esa transición de California a Puerto Rico? ¿Cómo se da ese proceso? Mira, pues regresar a Puerto Rico siempre estuvo en la mira, ¿verdad? Era una cuestión de saber cuándo era el momento oportuno, ¿verdad? Cuándo se daba esa oportunidad de regresar o cuándo era el momento correcto. Pero nuevamente, como siempre me ha pasado, la vida me sorprende con darme las cosas antes de tiempo. Así que siempre mantuve comunicación con compañeros de la escuela, ¿verdad? De aquí de la Católica y me entero que está esta pareja de puertorriqueños que lleva 10 años trabajando como arquitectos en California y que quieren regresar a la isla ¿verdad? Porque acaban de tener hijos y querían que sus hijos crecieran en Puerto Rico. Y conseguir reemplazar en la disciplina que sea, en la industria que sea, un empleado que ya lleva 10 años contigo, pues es muy difícil. Así que la compañía de California, que se llamaba Studio T-Square, se negaba a dejar a este boricua irse a Puerto Rico y a ellos perderlo como empleado. Y le proponen entonces montar una sucursal, ¿verdad? Una oficina de, de Studio T-Square en la isla. También un poco con la idea de que pues iba a ser una de estas oficinas que iba a estar apoyando en el tema de la reconstrucción. Cuando yo me entero de esto, rápido le digo a mi amigo, tienes que darme el contacto a esta persona porque yo lo voy a contactar y yo no sé cómo, pero él va a tener que ofrecerme trabajo a mí. Porque yo voy a ver esto como la oportunidad ideal donde podía regresar a Puerto Rico y
y especialmente participando de ese proceso de reconstrucción del huracán que no pude vivir estando en Los Ángeles. Así que lo llamo y le digo eso, le digo, mira, yo sé que tienes este día en pañales, si se te da, por favor, habla con tu jefe, yo quiero trabajar para ti, soy puertorriqueño también, ya tengo experiencia trabajando en California, y como originalmente la compañía iba a empezar a exportar servicio a California, pues yo le dije, pues ya, esto es lo que es, o sea, en Puerto Rico no vas a conseguir a alguien con experiencia en California, yo tengo experiencia en California, así que vamos a hacerlo. Y pues se dio. Así que regreso, ¿verdad?, a Puerto Rico con la intención de que junto a este otro arquitecto, que David Rodríguez, íbamos a abrir una oficina en Puerto Rico de esta compañía. Cosa que pues al final no termina sucediendo porque pues llega la pandemia y la pandemia pues tuvo unos efectos bastante significativos en la compañía a nivel de Estados Unidos y pues tuvimos que entonces abandonar, por lo menos por el momento, pues esa idea fue descartada por la compañía. Pero sí, es interesante porque en la vida suceden, ¿verdad?, situaciones que trastocan los planes que uno tiene, pero algo que me ha llamado mucho la atención de tu manera de afrontar la profesión de la arquitectura es que te moviste a realizar la reválida de arquitectura, tener tu licencia y no solamente eso, sino que moverte más allá y realizar diversas certificaciones profesionales. Me encantaría, ¿verdad?, que al público que nos escucha nos puedas comentar un poco la relevancia de tener, ¿verdad?, la licencia de arquitectura, particularmente aquí en Puerto Rico, y no solamente la licencia de arquitectura, sino también otras certificaciones que sean importantes, claves para el desarrollo de la profesión y de la sociedad aquí en Puerto Rico desde la arquitectura. Sí, pues antes de hablarte de la reválida y las certificaciones particularmente, ¿verdad? Te quiero comentar, a base de eso que acabas de decir, que yo siempre he pensado, y lo dije hace poco en otro foro que estaba, que mi actitud siempre ha sido de decir que sí, ¿no? De estar presente y dar ese paso adelante cuando las cosas cambian. Así que yo ya estaba estudiando la reválida cuando estaba en Los Ángeles. Y una de las cosas por la cual también decido quedarme trabajando allá es porque yo veía los números. Me encanta las estadísticas, me encanta leer de todos los temas. Y los números decían que los arquitectos en Puerto Rico se tardaban más tiempo en lograr la reválida que los arquitectos que estaban en Estados Unidos. Mm. Y también que el número que lo lograba era menor que los arquitectos que practicaban en Estados Unidos. Y pues yo un poco, ¿verdad?, me hacía el chiste de que si yo estaba en Estados Unidos, ya estaba venciendo las estadísticas, porque de por sí me estaba poniendo del lado bueno. Este, pero realmente era una meta personal, ¿verdad?, que yo siempre decía, siempre tuve claro que quería ser licenciado. Así que ya había empezado a tomar los exámenes en California y cuando regreso, que precisamente pierdo mi trabajo por la pandemia, dije, ahora es el momento. Ahora estoy encerrado, no hay tiempo para estar actividades sociales, las actividades están reduciéndose, hay tiempo para estar en casa, leer y ahora es el momento para terminar ese examen. Y yo culmino ese examen. Y cuando lo culmino, un poco sí te puedo decir que nuevamente pasa esta sensación que yo creo que le pasa a todas las personas en el momento que se gradúan de algún grado. Dicen como que, ajá, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pues ya tengo la licencia, ¿cuál es la próxima movida? Y ahí yo decido intentar varios caminos, entre ellos empezar en la academia como profesor y solicité a Ana Geméndez a dar clase allá. Eh, un doctorado, perseguir un doctorado, porque eh, era algo que ahora había caído en mi radar, que no había pensado nunca antes. Este, y número tres, volver a la práctica privada, pero esta vez practicando por un arquitecto puertorriqueño. Y pues para mi sorpresa, pues las tres cosas se dieron a la misma vez. Así que ahí se complicó un poco la vida y tuve que, ¿verdad? Pues estar haciendo esas tres cosas a la misma vez. Pero para volver un poco a la pregunta, la certificación y la reválida, una vez yo termino la reválida, yo me di cuenta que, y hago esa retrospección, fue bien difícil. Una vez tú te gradúas y ya tienes otra vida con otras responsabilidades y otros ritmos y otros compromisos personales, tú volver otra vez a ese hábito de estudio que requiere una reválida, particularmente la de arquitectura, que son 6 exámenes. Este, Así que fue bien difícil volver a sentarme en una silla y volver a capturar ese hábito de estudio. Y cuando yo termino la reválida y me di cuenta de lo difícil que fue eso,
digo, ok, pues este es el momento de hacer todo el resto de certificaciones profesionales que quiera. Porque si yo dejo de estudiar para ocupar mi vida con otras cosas, se me va a hacer igual de difícil y posiblemente a lo mejor nunca los alcance. Así que ahí decidí hacer una certificación de líder en diseño ambiental y sostenible, que es del USGBC, el United States Green Building Council, que era una asociación que ya había conocido a través de la Escuela de Arquitectura de Ponce, aquí en la Católica, porque uno de los estudiantes, luego de que yo abrí la primera asociación, se abrieron otras asociaciones estudiantiles. Y una de ellas era perteneciente a este instituto, ¿verdad? De construcción verde. Y la hice, ¿no? Y otra cosa también por la que hice eso fue porque yo vi en uno de mis trabajos lo importante que eran estas certificaciones y cómo acomodaban a los arquitectos, a los proyectos, de acuerdo a estas otras certificaciones que tenían, ¿verdad? Porque un poco validaban que en efecto tenían las destrezas en esos temas. Así que hice esa y después, como dije, no es hora de parar, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. Y después ya yo había conocido, estudiando para reválida, el Construction Specification Institute, que es bien interesante este instituto, que no es solamente de arquitectos, es de la industria de la construcción en general. Así que en este instituto había ingenieros, contratistas y suplidores y representantes de productos. Y fue bien interesante porque a pesar de que ya tenía la rivalidad de arquitecto, que un poco yo pensé, pues si pasé a la rivalidad de arquitecto, puedo pasar estas certificaciones. Pero nuevamente me sorprendo al entrar en este grupo porque entonces me enseñan la perspectiva de la industria desde esos otros personajes y esos otros participantes, ¿no? Entonces ya yo puedo ver cómo la industria de la construcción se ve no solo a través de los otros arquitectos, sino a través de los ingenieros, de los suplidores y de los contratistas. Y coger exámenes con ellos y ver cómo ellos interpretaban los mismos contratos que yo estaba acostumbrado todos los días a ver, pero ahora desde el lado de ellos, pues también fue algo que fue sumamente, ¿verdad? Pues significativo. Bueno, ¿y cómo surge entonces el interés de no solamente realizar la reválida, maestría, certificaciones, sino dar entonces ese otro paso al doctorado en diseño en Florida International University? Mira, pues yo creo que el doctorado siempre estuvo ahí como en el background en un momento dado, ¿verdad? Porque pues hice estudios graduados, entonces tú conoces tus profesores con doctorado y nuevamente, ¿verdad? Como que la experiencia te abre los horizontes y empiezas a ver unas metas o unos deseos que no tenías antes, ¿no? Así que siempre yo miraba programas online como de doctorado, e incluso uno de los que estuve considerando grandemente fue los de la Pontificia Universidad Católica en Chile, ¿verdad? Que tiene un doctorado en arquitectura y estudios urbanos, pero me aguantaba un poco porque ya yo había estado 3 años fuera de Puerto Rico, acababa de regresar y decía, irme otra vez, tan pronto. Y como que no me atrevía, ¿no? Eso esa posibilidad de tener que irme otra vez por 3, 4 años a otro país, pues como no me Lo pareció tan atractivo en ese repensaste. momento. Pero como siempre estoy pendiente de lo que está pasando en la industria y en el mundo académico de arquitectura a nivel internacional, pues de momento veo que Florida International University está abriendo este doctorado que era híbrido, donde pues se pretendía que hubiera, ¿verdad?, una residencia mínima, pero en la mayor parte del programa pues iba a ser a distancia. Resulta que esto combinado con la pandemia, pues casi que empuja el programa a un programa casi completamente online y se reduce esa residencia mínima a solamente una visita al semestre a la institución allá en Miami. Este, y pues me pongo a buscar información del programa, me atrevo a escribirme al director que está organizando el proyecto porque aún el proyecto no había comenzado. Y rápido el director Neil Leach me escribe un email un poco cómico donde él dice, pues no hay problema, pero aquí cogemos gente más que de las mejores universidades, como Harvard, Yale, Princeton, MIT, SciArc, Architectural Association, y seguía, ¿no? Y yo, pues fíjate, casualmente, yo tengo una maestría de SciArc y un curso de verano de Architectural Association, y me interesa el doctorado. Y un poco ahí, ¿verdad? Pues como que la dinámica cambia y sea, no, pues seguro, pues si estudiaste en SciArc y estudiaste con Marcelo Espina y te gusta la tecnología, pues vienes para acá de cabeza, porque precisamente el enfoque del doctorado en diseño, que es el grado,
era arquitectura y tecnología. Y un poco empezaba a hablar sobre programación y enfocándonos entonces a lo que hemos visto que en estos meses ha cogido un boom brutal, que es la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está impactando la industria de arquitectura y todas las industrias en general. Y actualmente, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Cuál es la línea por la cual te has dirigido en estos últimos meses? Pues a pesar de que el programa, sus cursos tienen un enfoque en tecnología y arquitectura, luego, ¿verdad? Porque es un programa que está en formación, se tomó la decisión basado en los intereses de ese primer cohorte, que a pesar de que los cursos fueran eso, las investigaciones se iba a dar la oportunidad de abrirse a otros temas. Y ahora mismo, pues, hay personas que están siguiendo un track de, ¿verdad? Una línea de investigación en historia y teoría crítica. Hay otra gente que está haciendo en tecnología hacia el ambiente, ¿no? En tecnología sostenible, y, y así sucesivamente. Entonces, el tema que yo escogí un poco va por la línea de, yo quiero contar la historia de la colonización de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿verdad? Esa ocupación americana de 1898 en Puerto Rico, pero a través de la arquitectura, ¿sabes? ¿Qué edificios y qué proyectos ellos se construyeron bajo, ¿verdad? Bajo el gobierno estadounidense que impactaron para siempre pues, nuestro paisaje y nuestra forma de ver la arquitectura? ¿Y qué política pública fue la que existió detrás de estos proyectos que permitieron que estos proyectos pasaran? Sabemos Y que, después terminen fracasando. vamos, esa investigación está en curso, pero ¿cuáles son algunos de los hallazgos que has visto al presente? Bueno, pues un poco la idea era que nuevamente, ¿verdad? Regreso a mí, el huracán María no lo viví, como dije, no lo viví aquí. Así que, de todas formas, fue bien impactante regresar a Puerto Rico y ver que había un montón de cosas, ¿verdad? Deterioradas, abandonadas, etcétera. Y una de las noticias, resultado de ese desastre del huracán, fue el colapso del Observatorio de Arecibo. Mm. Y entre ver esa noticia del colapso del Observatorio de Arecibo y ver la frustración de los puertorriqueños que se sentían muy orgullosos de lo que ese observatorio significaba, no como institución científica, como muchas veces nos limitamos a describirla, sino también como patrimonio cultural, por la importancia que culturalmente tiene, ¿verdad? En la memoria colectiva el Observatorio de Arecibo y, y en otros ámbitos del arte. Vamos, la película de GoldenEye de James Bond se grabó en el Observatorio de Arecibo, entre otras películas. Así que a mí me parecía muy interesante el por qué se dejó caer esta estructura literalmente, ¿verdad? Y, y qué fue lo que pasó, ¿sabes? ¿Cómo el observatorio llega ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no lo pudimos salvar? ¿Y por qué se dejó de enviar fondos? Y empecé como ese cuestionamiento de qué había pasado para que el observatorio llegara a este punto. Y pues descubro que el observatorio, y esto fue hace poco en una entrevista que dio el fundador de DARPA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, hace poco, en el 2017 de hecho, donde él dice que el observatorio se fundó como uno de los primeros proyectos de investigación militar y que la DARPA le da fondos diciendo que era un proyecto que nos iba a ayudar a detectar misiles de Rusia o de Cuba durante ese periodo de la Guerra Fría. Y resulta que el mismo director en la entrevista dice, pues fíjate, no, nunca fue así, eso fue lo que dijimos, pero nunca fue así. Realmente el observatorio era una iniciativa de un profesor amigo mío en Cornell, que él necesitaba fondos para este proyecto que iba a tener un montón de relevancia científica, académica, no militar, y decidimos ponerlo en DARPA. Obviamente, cuando se descubre que las facilidades no eran militares, pues se crea un problema de fondos, porque entonces ya el fondo no puede venir de DARPA, tiene que mudarse a otros programas federales. ¿Verdad? Y un poquito lo dejo ahí en casa del observatorio, pero por ahí va la investigación de qué fue lo que sucedió que hace que pierda los fondos y también no solamente de parte de Estados Unidos, sino de Puerto Rico. ¿Sabes? ¿Cuál fue el rol que jugó Luis Muñoz Marín en la creación del Observatorio de Arecibo? Y eventualmente cómo esto termina convirtiéndose en una hazaña de ingeniería que hoy está registrada en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos
y eventualmente en un espacio que ocupa un lugar grandísimo en el corazón de los puertorriqueños. O sea, David, te deseamos lo mejor en esa etapa doctoral de investigación. Ojalá sea de mucho bien para ti y para todas las personas que están interesadas particularmente en este tema. Antes de que se acabe este segmento, me encantaría que me comentes sobre dos, eh, digamos así, gestiones, experiencias profesionales que estás viviendo. Una particularmente fuiste seleccionado para colaborar en la agencia acreditadora de Ujú. arquitectura de los Estados Unidos, la NAAP. Así también estás colaborando directamente con la American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico. Háblanos un poco sobre tu rol, sobre tu liderato en estas dos iniciativas. Sí, pues eh, siempre otra vez, parte de mi meta ha sido fomentar, ¿verdad? A que la gente conozca la arquitectura y que también los arquitectos conozcan qué herramientas existen para ellos allá afuera. Así que una vez yo saco la licencia, que es pasar los exámenes de rivalidad con NCARB, y saco las certificaciones de CSI, ¿verdad? Pues decido que quería participar activamente en estas organizaciones. Una de las cosas que más me interesaba con la rivalidad de arquitectura, que qué bueno que se está moviendo en esa dirección, era que yo siempre pensé que no solamente los números en Puerto Rico eran más bajitos porque estábamos aquí y si te mudabas para Estados Unidos, como hice el chiste anteriormente, pues vencía las estadísticas, sino que yo creo que había unos retos culturales e incluso de idioma, de barrera de idioma que hay que atender. Así que tan pronto salió la convocatoria de escribir preguntas para la reválida, yo le escribí, mira, soy un recién licenciado, cogí todos los exámenes de esta versión del examen actual, tengo inglés como segundo idioma, mi primer idioma es español, y creo que les hace falta a ustedes tener a alguien en el comité que hable español y el inglés es Oh, su, wow. su, su segundo idioma, porque es muy importante tener la perspectiva de ese tipo de Claro. población que hoy están obligados a coger esa reválida. Así que NCARB, número uno, felicidades a ellos porque ya están dando tiempo adicional para las personas que inglés es su segundo idioma. Y número dos, pues nada, ahora estoy ahí con ellos escribiendo preguntas para uno de los exámenes que no quiero decir cuál es, ¿verdad? Por cuestión de confidencialidad, pero pues los estoy ayudando a escribir esas preguntas y un poco, ¿verdad? Pues que las preguntas pues tengan un inglés más sencillo para aquellas personas que inglés no es su primer idioma y que también tengan un poquito de contexto de otras zonas, ¿no? No todas las preguntas pueden ser sobre qué pasa si le cae nieve a un techo, ¿verdad? Pues tenemos huracanes y temblores y Mm. calor y otras cosas que también los arquitectos pues tienen que atender y que hace falta que se pregunten durante ese proceso de revalida. Con el AIA, pues fue una organización que ya era parte de la IA en Silicon Valley, y era una organización muy activa y una organización que fue crucial para darme esos primeros pasos a los estudios de reválida, porque ellos organizaban estos estudios grupales en distintas oficinas, ¿verdad? Y nada, una iniciativa muy, muy, muy nítida, que fue la que me empujó a finalmente atreverme a coger el primer examen. Y cuando regreso a Puerto Rico, que veo que existe la IA, pero no hace esta iniciativa, yo dije, tengo que involucrarme con estas personas porque yo necesito que la IA de Puerto Rico ayude también a los puertorriqueños a lograr su licencia. Y empiezo a ir a todos los eventos. Ellos hacen luego este programa que se llama Christopher Kelly Leadership Development Program, que es un programa de liderazgo, donde ellos eligen 16 arquitectos emergentes o profesionales emergentes en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de nuevamente ser parte de la primera clase del Christopher Kelly Leadership Development Program y eso me permitió no solamente conocer pues, otros 15 jóvenes como yo que están muy involucrados en la profesión en la isla, sino también acercarme a la Junta de Directores de la IA Puerto Rico. Hasta que eventualmente, cuando surge la vacante de vicepresidente de la asociación, pues la presidenta actual, la arquitecta Mari Carmen Conaway, me hace el acercamiento de si me interesaría ser vicepresidente de la American Institute of Architects. Claro, el truco aquí era un poco que según el reglamento de la institución, quien elija ser vicepresidente, luego tiene que asumir un compromiso de 3 años, siendo un año de vicepresidente, un año de presidente y un año como pasado presidente aún en la junta de directores. Y nuevamente fue algo que me atreví a decirle que sí. Resulté electo en una elección especial el pasado julio, convirtiéndome en el vicepresidente de la asociación
Y ahora, pues a partir de enero, pues sería el presidente del American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico, donde, como ya dije, una de mis metas, dos de mis metas son, número uno, acercar el Instituto Americano de Arquitectos a las universidades de Puerto Rico, porque las veo un poco, creo que podemos estrechar un poco mejor las relaciones entre la academia y la práctica profesional. Y número dos, que para mí es muy importante, que fue como empecé en la asociación, darle esas herramientas a esos profesionales emergentes para que puedan convertirse en los arquitectos licenciados que merecen ser y que Puerto Rico se merece tener. ¿Y qué tal de la convención de la American Institute of Architects y la competencia específica que se realizó con estudiantes universitarios, donde los estudiantes de la Católica también formaron parte? Pues fíjate, qué bueno que lo menciona. La convención fue un éxito, fue el pasado 20 y 21 de octubre. Y nuevamente tuvimos, ¿verdad? Unos conferenciantes internacionales, hubo gente de México, Colombia, Estados Unidos, ¿verdad? Como key speakers. También tuvimos puertorriqueños que están en la diáspora y regresaron para contribuir un poco en unos talleres de distintos temas que hubo. Y una de las cosas interesantes es que dentro de esta convención siempre se hace lo que se conoce como los premios de honor, los AIA Honor Awards. Y básicamente estos son los premios más esperados por la industria de arquitectura anualmente, donde se premia pues las mejores obras construidas, no construidas y de investigación. ¿Qué pasa? Que como ya te expliqué, una de mis metas es poder integrar a los estudiantes y acercarnos más a las universidades. Y el primer proyecto que hago para hacer ¿verdad? Los primeros pasos hacia esa dirección fue que dije, mira, está chévere lo de los premios de honor y premiar a los arquitectos, pero ¿qué tal si hacemos una competencia estudiantil y ese premio también lo otorgamos durante esa ceremonia que es tan importantísima para nosotros? Para de esa manera, ¿verdad? Que los estudiantes tengan la oportunidad de participar de ese evento, vayan conociendo la IA y entiendan que somos institución que estamos aquí para ayudarlos. Y no solamente, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer esa competencia, que fue todo un éxito, sino que también me atreví a abrir la competencia no solo a estudiantes de arquitectura, sino a estudiantes de diseño en general. Y eso es la primera vez que se hace en Puerto Rico, entiendo yo, por lo menos nunca he escuchado de esto. Y esto un poco va alineado también a las metas que tiene que vemos que tiene la IA a nivel nacional, donde la próxima conferencia el año que viene, el verano del año que viene, se llama por primera vez Conferencia en Arquitectura y Diseño. Y donde estamos viendo también las escuelas de arquitectura moverse en ese panorama, ¿verdad? Cuando yo empiezo en la Escuela de Arquitectura de Ponce, era la Escuela de Arquitectura de la Católica, no era la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón. Así que un poco adelantándonos a esos cambios que estamos viendo en la práctica, pues yo dije, Puerto Rico no puede esperar a que Nacional lo haga el año que viene, yo lo quiero hacer ahora en octubre del 2023. Y se abre la competencia entonces a estudiantes y programas de diseño de interiores, de diseño industrial, de ingeniería, de arquitectura y de diseño ambiental y de arquitectura paisajista. Así que tuvimos la participación de, creo que fueron 6 universidades distintas. Hubo 25 entries, ¿no? 25 proyectos que se sometieron. Hubo participación de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, así como de la UPR, Río Piedras, Carolina, Ana Geméndez, la Politécnica. Muy buenas presentaciones todas, muy buenas presentaciones. Y se dieron dos premios, el mejor diseño y una mención de honor. Y el proyecto era, nuevamente, ¿verdad? Con eso que mencionaba en la reválida, era diseñar un módulo de un salón de clases que atendiera los problemas que hemos estado teniendo que atender estos últimos años, que son cuáles: desastres naturales como Huracán María, los terremotos, las olas de calor, y ese era un poco el reto, ¿no? Así que yo estoy muy complacido con el premio. Logramos que un auspiciador incluso nos diera un premio monetario. Así que esos estudiantes ganadores resultaron cada uno con un De premio show. de $300 cada uno, eran dos, un premio Qué de bueno, $600 para ese primer lugar. qué Y bueno. esperamos que sea la primera de muchas competencias futuras. José David, unas últimas palabras al público que nos escucha, ya sea estudiantes de high school, sean padres de familia, sean eh, arquitectos que hicieron su bachillerato, están licenciados y una motivación para continuar estudios, sea dentro o fuera de Puerto Rico, que tengan estas experiencias internacionales que, como nos han mencionado, han sido significativas para ti.
Sí, yo quiero decir que creo que un poco ha sido evidente lo que he contado, cuando decía que la vida me sorprendía, la vida me sorprendía, la vida me sorprendía, que a pesar de yo haber elegido una carrera creativa como era la arquitectura y creerme que era alguien creativo desde niño, la creatividad que yo soy capaz de concebir con mi mente se queda muy corta ante la creatividad y las sorpresas que la vida me ha dado. Así que partiendo de eso, yo creo que si he seguido estudiando es porque hasta grado doctoral, es porque entiendo que la experiencia universitaria es fundamental en el desarrollo del ser humano. Y no estoy hablando de ir a coger los créditos, ir a coger las clases, tener el título, es lo que se puede vivir en una universidad y en un ambiente universitario. Y en ese intercambio, en ese encuentro con personas que vienen de ¿verdad? Otros backgrounds, otras historias, otras perspectivas que tú no tienes. Y en ese caso, pues creo que la educación universitaria combinada con las experiencias internacionales es fundamental. O sea, yo no estaría hoy aquí, ni sería invitado a este programa, ni tendría las experiencias que tengo, ni la visión de mundo que tengo, si no hubiera sido por esas oportunidades que se dieron, comenzando con la Escuela de Arquitectura de la Católica, trayendo profesores de afuera, dándome la oportunidad de viajar, y luego, ¿verdad? Esas experiencias profesionales y académicas que he seguido haciendo fuera de la universidad. Así que, nuevamente, creo que la experiencia universitaria, la experiencia internacional, ese encuentro con el otro que viene de un lugar distinto a ti, es fundamental para el desarrollo humano. José David, mil gracias por darnos este testimonio como exalumno de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño. Te felicito por tus excepcionales ejecutorias, tu ejemplo de formación en la profesión de la arquitectura y sin duda alguna tu servicio comprometido con el desarrollo de la profesión en Estados Unidos por medio de la NAAP y en Puerto Rico por medio del capítulo de Puerto Rico del American Institute of Architects. Gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos aquí en Pioneros en el Mundo. Amigos y amigas, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y feliz semana para todos. Buen día. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.